Gracias, Ángel, Gracias, bienvenido. doctor. Agradezco el espacio y reconozco a todos los que están relacionados para que este evento esté siendo posible. Eh, Vengo como presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, que es una asociación sin fines de lucro con el objetivo de brindar educación y capacitación respecto al dolor. También busca hacer conciencia de la importancia de tratarlo en forma interdisciplinaria. Entonces, por eso creo que este es un foro muy importante y espero que mi presentación pueda servir para estos objetivos. Bueno, yo soy anestesiólogo y quiero mencionar algo. El dolor crónico posquirúrgico es algo que incluso es desconocido por médicos, no se diga por pacientes. Y ahorita que vi la conferencia del doctor Plancarte hablando sobre el término medicina del soporte, recordé una frase de Linus cuando estaba reflexionando sobre la mortalidad con Charlie Brown, donde le decía que un día vamos a morir y Charlie Brown le contestaba el resto de los días no. Y creo que esa parte es muy importante, no enfocarnos solamente a los cuidados paliativos como tal, que a veces si se le ofrece a alguien que tiene una cardiopatía, si se le ofrece a alguien con una nefropatía, probablemente solamente por el término va a tener un rechazo. Incluso a veces hablando con colegas, créanme que no lo aceptan tan solo por un término. Quiere decir esto que hay que voltear a ver algo que está afectando la función de millones de mexicanos. Millones de mexicanos están sufriendo de dolor y no están teniendo acceso a los tratamientos más adecuados. Vemos ahí, es una definición, dolor crónico posquirúrgico, que es aquel que se presenta más de 3 meses después de que alguien se sometió a una cirugía. Pero aquí suena muy extraño porque los pacientes acuden con el médico para recibir una cirugía para tener alivio al dolor. El paciente no va porque tenga un desgaste de rodilla, el paciente va porque esa rodilla le duele. O aquí en México he visto casos donde un paciente se puede operar hasta 8 veces la columna lumbar buscando alivio del dolor, no busca que su columna esté derecha, no busca que el espacio entre los discos sea el adecuado, lo que busca es un alivio al dolor. Y de aquí cuántas veces el médico le informa al paciente que un riesgo de operarse es que presente dolor que va a persistir durante meses o años. Entonces, esta es una reflexión para los médicos y para los pacientes también, que sepan que es algo que puede suceder y que debemos de tratar porque es algo que está afectando a muchas familias, a muchos mexicanos y también al sistema de salud en México. Está siendo un gasto que de por sí no tiene un presupuesto adecuado asignado. Entonces tenemos poco, pero además lo estamos utilizando mal. Entonces vemos cómo puede ocurrir hasta en 10% de los pacientes que se someten a una cirugía. Por ejemplo, 30% de los pacientes que se someten a un reemplazo articular de rodilla van a persistir con el mismo dolor y 15% van a presentar un dolor incluso mayor. Entonces vemos que el primer reporte fue hace poco más de 20 años, donde se publicó la posibilidad de este problema y recientemente la IASP y la OMS lo ponen entre una de sus subcategorías de dolor crónico, porque sepan bien que ahora el dolor es considerado una enfermedad de acuerdo a la clasificación de la OMS. Entonces, una de las categorías es el dolor posquirúrgico. Y aquí mencionar que es esencial que todo el personal de la salud tenga conciencia del dolor crónico posquirúrgico. Primero saber que existe, luego saber que se tiene que prevenir, que se tiene que diagnosticar y que existen tratamientos establecidos para poder tener alivio a este dolor. Yo soy anestesiólogo y me consta que muchas veces se evalúa, a lo mejor en forma muy escasa, en una forma muy breve, a los pacientes que tienen riesgo de presentar dolor crónico posquirúrgico. Tenemos en realidad poco tiempo, evaluamos otras cosas como la vía aérea, el riesgo de sangrado, problemas cardíacos, problemas pulmonares, pero actualmente no se le da el espacio, no se evalúa tanto en una valoración preoperatoria
el riesgo de que este paciente después vaya a tener dolor crónico. Si bien hay muchas guías, estas se enfocan más al dolor agudo, el dolor que va a tener el paciente en la sala de recuperación de la anestesia, durante su hospitalización, pero realmente hay que ver en qué está implicando el tratamiento, la anestesia que está recibiendo este paciente para después persistir con su dolor. En realidad es muy poco tiempo. Si vemos, estos pacientes tienen años con ese dolor, después hay que ver cómo van a evolucionar y el tiempo es muy pequeño, son apenas unas horas en las que el anestesiólogo puede realmente tener un impacto, pero vemos que es vital y es algo que se debe evaluar. Entonces mencionamos esa parte del anestesiólogo, ¿no? A veces los pacientes no lo conocen, saben que es alguien que va a encargarse de que no tenga dolor y si les preocupa, porque es una parte muy importante para que salgas bien de una cirugía, pero en realidad también es muy, muy importante para prevenir este problema que se presenta. Vamos a ver que la principal precaución que se debe de tener es prevenir que no se presente, ¿no? Ahí pongo de fondo una imagen donde es como si fuera un ladrón. Hay que evitar que ese ladrón entre a nuestra casa en lugar de sacar a ese ladrón que ya está en nuestra casa. Hay que identificar entonces cuáles son los grupos de riesgo para presentar este dolor. Las publicaciones recientes se han enfocado mucho en buscar factores de riesgo para prevenir que estos grupos se vean descuidados en su atención, entonces dar un seguimiento más cercano. Otra parte importante también, y que ahí no influye tanto el anestesiólogo, pero es en las técnicas quirúrgicas, las técnicas donde no se lesionan nervios, donde no se lesionan tejidos que son de mínima invasión, muchas veces se asocian a menos dolor, pero no es una regla, hay algunas y vamos a ver más adelante cuáles pueden ser. La analgesia preventiva, incluyendo la anestesia regional, es algo que también influye mucho en la evolución que van a tener los pacientes. Un ejemplo, poner un catéter peridural antes de una amputación o, por ejemplo, no muy relacionado al dolor crónico, pero lo vemos en los pacientes con cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología, donde nuestros maestros, que aquí aprovecho pues el honor de que muchos de mis maestros están hoy aquí y como nos enseñaron prevenir el dolor en un paciente que ya sabes que va a tener dolor, como el paciente con cáncer, donde se hacen bloqueos antes de que el paciente tenga dolor, porque sabemos que lo va a presentar. Lo mismo es para la cirugía. Una cirugía es un evento donde ya se sabe que el paciente va a tener dolor y entonces hay que prevenirlo o hay que tratarlo desde antes. A veces los pacientes ya llegan con dolor y realmente cuántas veces se les da la atención para controlar el dolor antes de llegar a su cirugía y es algo que se debe de realizar. Entonces aquí vemos los factores de riesgo, no todos son el paciente, también como vemos puede ser la cirugía o puede haber algunos otros factores, pero vemos que las mujeres jóvenes, como ya lo mencionó el doctor Plancarte en su conferencia, la presencia de un dolor crónico preoperatorio, pacientes que tienen fibromialgia o que tienen otros padecimientos o que tienen este dolor nociplástico también son factores de riesgo, antecedentes psicológicos como depresión y ansiedad, que es una parte muy importante que se debe de tomar en cuenta y por eso es que las clínicas del dolor no pueden ser solamente para hacer bloqueos o solamente para dar un medicamento, sino es un tratamiento interdisciplinario donde haya psicólogos, donde haya nutriólogos, rehabilitadores y entonces de esta forma tratar a los pacientes y evitarles riesgos de padecer este dolor. El tipo de sitio de cirugía y en la parte donde influye mucho el anestesiólogo, que es el dolor postoperatorio. Entonces vemos cirugías más asociadas, vemos que, por ejemplo, las amputaciones son unas que se asocian frecuentemente al dolor más allá de los 3 meses o el dolor crónico postquirúrgico. Vemos otras que al inicio duelen mucho, como las toracotomías, pero que después no se presentan con tanta frecuencia como las amputaciones. Y vemos también algunas otras, como por ejemplo, algunas que sorprendería porque son
incisiones pequeñas como las plastías inguinales, pero que frecuentemente vemos pacientes con inguinodinias, porque el sitio donde se realiza la cirugía es cercana a un nervio y entonces eso aumenta el riesgo de estos dolores a largo plazo. Aquí mencionar, ¿no?, lo que ya hice énfasis, buscar el alivio del dolor, no es solamente someterse a una cirugía. Y en sí los factores de riesgo son varios, pero lo que más ha demostrado evidencia es que lo mejor es no operarse. Entonces, buscar otras opciones, buscar alivio del dolor o buscar que se opere, pero ya una vez que el dolor se pudo controlar o disminuir al máximo. No mandar a un paciente a una cirugía cuando tiene un dolor muy intenso en la medida de lo posible, y también hacer un seguimiento muy cercano a los pacientes en las primeras horas. Entonces vemos ahí diferentes puntos donde el anestesiólogo puede hacer o puede influir desde la parte preoperatoria, ver cuáles son los factores de riesgo de estos pacientes y detectar cuáles pacientes tienen riesgo, ver cuáles cirugías son de más riesgo, por ejemplo, las amputaciones que mencionamos, las artroplastías de rodilla, o las plastías inguinales, cirugías ginecológicas también. En la parte preoperatoria, ver los pacientes que tienen dolor previamente y tratarlos, identificar comorbilidades como ansiedad, como depresión. En la parte intraoperatoria, la técnica anestésica, ya sean bloqueos, anestesia regional o el uso de adyuvantes que se pueden utilizar. Actualmente, ya lo mencionaron, con la crisis de opioides, aunque México tiene una crisis más bien de desabasto y pobre acceso a los opioides, siempre se busca dentro de la cirugía que el paciente requiera la menor cantidad de opioides y para eso utilizamos otros medicamentos, que aquí quiero recordar que uno de los adyuvantes que se utilizan actualmente no lo tenemos en México y es la ketamina. Entonces también contar con los adyuvantes va a facilitar que este anestesiólogo, que tiene poco tiempo para influir en la calidad de vida del paciente a largo plazo, tenga un mayor éxito. El dolor postoperatorio inmediato, continuar con los tratamientos que se manejaron previo y durante la cirugía y estar evaluando al paciente, estar verificando la intensidad del dolor que tiene, los efectos secundarios que pudieran tener con el tratamiento y evaluar un plan de alta, buscando evitar el uso crónico de opioides. En Estados Unidos, dentro de sus principales problemas era que utilizaban opioides para todo, para una lumbalgia, opioides fuertes, para el dolor postquirúrgico, por ejemplo, una cirugía de un dedo, opioides a largo plazo, sin tener un cuidado de los medicamentos. Aquí tenemos que tener cuidado de dar el plan, pues cada uno en forma individual, pero muchas veces más bien es que no se tiene el medicamento adecuado y más bien hay un mal control del dolor. Vemos diferentes estrategias, no nada más son los fármacos, mencionamos la terapia física, tratamiento psicológico y manejos intervencionistas. En el manejo farmacológico, muy importante mencionar que se hace énfasis en todas las publicaciones en dar un manejo multimodal. ¿Qué quiere decir? No vamos a dejar solamente un medicamento, sino vamos a utilizar diferentes medicamentos para utilizar lo mejor de cada uno de ellos y disminuir también el riesgo de estos medicamentos. Bueno, vemos aquí publicaciones, las que están marcadas en rojo, son todas las que están a favor, por ejemplo, de la anestesia regional y la anestesia local para prevenir el dolor agudo y por ende también el dolor postquirúrgico. No es lo mismo, pero sí se ha visto que un mejor control en agudo va a favorecer que el paciente no presente el dolor crónico a largo plazo. Vemos diferentes opciones, bloqueos paravertebrales, infusiones de anestésicos locales, diferentes bloqueos de anestesia regional. En general, la mayoría están a favor de ellos. Otra cosa importante, las clínicas de dolor transicional, que es qué pasa con el paciente mientras está atendiéndose el dolor de un evento que ya está planificado, que ya se sabe que va a doler, que se sabe que va a requerir tratamiento, pero cuando se va de alta del hospital hay un lapso donde probablemente
y lo sabemos aquí, las citas de seguimiento pueden estar muy largas para un paciente, en ese momento se puede descontrolar y perder todo el trabajo que se realizó en quirófano o antes de quirófano. Y entonces estas clínicas transicionales ayudan a controlar a estos pacientes mientras son evaluados los de más riesgo por recibir una atención en una clínica de dolor crónico. Entonces hay diferentes opciones. Diferentes artículos nuevos nos hablan sobre la inervación de las articulaciones, como este artículo de la inervación de la rodilla, y eso ha permitido, junto con tecnología, el poder administrar neuroestimulación, como en esta imagen, los neuroestimuladores que brindan analgesia sin la necesidad de fármacos, o terapias térmicas, ya sean de crioablación o de ablación con radiofrecuencia, pero aquí cabe nuevamente hacer mención de que en los seguros aquí en México muchas veces no autorizan procedimientos como estos, prefieren autorizar 10, 20 cirugías a ofrecerle a un paciente un procedimiento como estos para disminuir la posibilidad de que tenga dolor, y que se ha visto que funcionan en muchas publicaciones. El impacto en la calidad de vida, aquí mencionar, pues la calidad de vida es algo multidimensional y es subjetivo, pero está bien definida por la OMS, y vean, nos dice que es la percepción que tiene un individuo de su posición en la calidad de vida en relación con sus objetivos, sus expectativas y con las relaciones sociales, y que esta va a estar influenciada por salud física, estado psicológico y el nivel de independencia y el entorno que tenga. Entonces, el dolor en estos pacientes que se someten a cirugía y no reciben alivio, o además de no recibirlo, incrementan su dolor, van a tener afección en sueño, en fatiga, en depresión, en autopercepción de su salud, y definitivamente les disminuye la calidad de vida. En conclusiones, el dolor crónico posquirúrgico es una complicación frecuente que afecta la calidad de vida. Es muy importante hacer conciencia de esto para prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo. La selección de las técnicas puede ser muy significativo en la incidencia de este problema y en su severidad. La anestesia multimodal es importante, y una parte de ella es anestesia regional. Y ya por último, nada más mencionar que la asociación se encarga de brindar difusión. Ahí tenemos dos proyectos, uno que es un podcast y otro que es el congreso que tenemos este año, donde la mesa directiva está trabajando muy fuertemente para poder hacer difusión del tratamiento del dolor y dar también espacio a otras especialidades y a otros profesionales de la salud. Muchas gracias por su atención.